El espejo del baño sostenía mi rostro como evidencia que no estaba lista para examinar. El vapor de la ducha que había tomado en piloto automático empañaba el cristal, pero no lo suficiente para ocultar en lo que me había convertido, una mujer siguiendo los movimientos de una vida que había dejado de moverse en algún punto del camino. Limpié un círculo claro con mi palma, y ahí estaba ella, perfectamente presentable, profesionalmente arreglada, completamente vacía. La rutina se extendía adelante como una sentencia que había estado cumpliendo por años. Café a las 6:47, tostada, sin mantequilla, revisar emails que podían esperar, manejar la misma ruta al mismo escritorio, donde resolvería los mismos problemas para gente que había olvidado mi nombre para el almuerzo. Regresar a casa a la misma cena, los mismos programas, la misma cama donde me quedaría despierta preguntándome cuándo había dejado de ser la autora de mi propia historia. Desde afuera, lo tenía todo bajo control. La hipoteca estaba al día, el auto era confiable, las evaluaciones de desempeño eran sólidas. Mi madre me llamaba responsable, mis amigas me llamaban estable, pero la estabilidad, estaba aprendiendo, podía ser otra palabra para atascada. La responsabilidad podía ser otra palabra para asustada. Presioné mi frente contra el espejo frío y sentí el peso de otro día que se vería exactamente como ayer. La mujer que me miraba había estado manteniéndose a flote tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía nadar. Había estado conteniendo la respiración tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía respirar profundamente. Había estado tan quieta que la quietud se había vuelto su prisión en lugar de su elección. La casa a mi alrededor zumbaba con la eficiencia silenciosa de una vida en pausa, todo en su lugar, nada fuera de orden, nada inesperado. Había construido una jaula hermosa y la había llamado seguridad. Había elegido la seguridad sobre la historia, la comodidad sobre el coraje, y en algún lugar de esa elección había perdido completamente el hilo. Pero esta mañana algo se sentía diferente. Tal vez era la forma en que la luz golpeaba el espejo, o tal vez era el sueño que había tenido sobre correr, realmente correr, no hacia algo o alejándome de algo, solo correr porque mi cuerpo recordaba lo que se sentía moverse con propósito. Fuera lo que fuera, me encontré haciendo una pregunta que no me había atrevido a hacer en años. ¿Y si así no es como termina la historia? El reconocimiento. El cambio sucedió mientras doblaba toallas. Las mismas toallas blancas que había estado doblando cada martes por 3 años, en el mismo orden, apiladas en el mismo armario de ropa blanca que olía ligeramente a saquitos de lavanda que mi abuela me había dado. Mis manos se movían sin pensar, doblando bordes con precisión mecánica, pero mi mente había vagado a algún lugar peligroso, a la pregunta de cuándo había empezado a pedir permiso para vivir mi propia vida. No fue una realización dramática, no hubo rayo de luz ni claridad repentina que me pusiera de rodillas. En cambio, se filtró silenciosamente mientras alisaba arrugas de tela que estaría arrugada otra vez para el viernes. Estaba esperando. Había estado esperando por años, esperando el momento correcto, la oportunidad correcta, la persona correcta que me dijera que estaba bien querer más, esperando que alguien más me diera permiso para ocupar espacio, para hablar en reuniones, para aplicar a la promoción, para reservar el viaje, para escribir el libro, para dejar la relación que había terminado hace meses. ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba permiso para vivir? ¿Cuándo había empezado a creer que mis sueños requerían aprobación de gente que nunca había soñado tan grande como yo una vez lo hice? La toalla en mis manos era suave de años de lavado, gastada en lugares, pero aún funcional. Como yo, pensé, aún funcional, pero gastada de años de hacerme más pequeña. Dejé la toalla y caminé a la ventana, mirando hacia la misma calle que había caminado 1000 veces. Pero hoy, en lugar de ver el sendero familiar a ningún lugar en particular, vi algo más. Una mujer que había estado conteniendo la respiración, esperando que alguien le dijera que era seguro exhalar.
una mujer que había confundido paciencia con parálisis, sabiduría con miedo. El reconocimiento me golpeó entonces, no como una bofetada, sino como una llave girando en una cerradura que no me había dado cuenta que estaba ahí. Y si todo este tiempo que había estado llamándolo espera, en realidad había estado preparándome, y si la pausa no era castigo por no estar lista, y si era preparación para lo que venía después, y si no había estado atascada, y si había estado reuniendo fuerza, pensé en semillas en tierra de invierno, cómo yacen dormidas no porque estén muertas, sino porque están construyendo el sistema de raíces que necesitarán para romper la superficie cuando llegue la primavera. Tal vez no había perdido tiempo, tal vez había estado creciendo raíces en la oscuridad, desarrollando la fundación que necesitaría para sostener la vida que finalmente estaba lista para construir. La ropa podía esperar. Por primera vez en años, tenía algo más importante que doblar toallas en cuadrados perfectos. Tenía una vida que desplegar. La arqueología de los sueños. El armario en mi cuarto de huésped se había convertido en un museo de posibilidades abandonadas. No había abierto esas cajas en 2 años, pero algo sobre el reconocimiento de esta mañana me atraía hacia ellas como gravedad. El cartón estaba suave de la edad, esquinas dobladas de mudanzas que había hecho con tanta esperanza, cargando estos restos de quien solía ser, de apartamento a apartamento, casa a casa, siempre con la intención de organizarlas después. Después, finalmente había llegado. La primera caja reveló mi portafolio universitario, proyectos de diseño gráfico que aún hacían que mi corazón se saltara. Líneas limpias, conceptos audaces, trabajo que me había ganado elogios de profesores que decían que tenía buen ojo. Debajo del portafolio yacían cartas de aceptación a programas de posgrado a los que nunca asistí, ofertas de becas que dejé expirar, oportunidades de prácticas que rechacé porque el momento no era el correcto. El momento nunca era el correcto, aparentemente. Había estado esperando condiciones perfectas en un mundo imperfecto. La segunda caja era más pesada, llena de diarios que abarcaban 15 años. Abrí uno al azar y me encontré a los 25, escribiendo con feroz certeza sobre el estudio de diseño que abriría, los clientes que serviría, el impacto que haría. La escritura era confiada, los sueños específicos. Para los 30 tendré mi propio espacio en el centro. Para los 35 estaré mentoreando jóvenes diseñadores. Para los 40 seré conocida por trabajo que importa. Tenía 42 ahora, y lo único por lo que era conocida era por nunca perder una fecha límite en proyectos que serían olvidados para el próximo trimestre. Pero fue la tercera caja la que detuvo mi respiración completamente. Ahí, en una carpeta manila etiquetada Estudio de Diseño Luminoso, en mi propia escritura cuidadosa, había un plan de negocios completo fechado hace 5 años. Investigación de mercado, proyecciones financieras, estrategias de adquisición de clientes, incluso un contrato de arrendamiento para un espacio en la Quinta Calle que nunca firmé. Los números eran sólidos, el concepto sensato, la pasión evidente en cada página escrita. Recordé escribir esto durante descansos de almuerzo, quedarme despierta tarde para perfeccionar la propuesta, investigar competidores con la minuciosidad de alguien que hablaba en serio. ¿Qué le había pasado a esa mujer? ¿Cuándo había empezado a dudar de sí misma hasta el silencio? Encontré mi respuesta en los márgenes del plan de negocios, donde había escrito notas en tinta roja. Tal vez el próximo año. Necesito más experiencia primero. ¿Y si falla? La tinta roja de la duda había sangrado a través de la tinta negra de la certeza, manchando cada página con miedo disfrazado de prudencia. Debajo del plan de negocios yacían certificados de talleres que había olvidado que tomé: Photoshop avanzado, diseño web, estrategia de marca. Habilidades que había adquirido con intención, luego dejé atrofiar por desuso. Había estado construyendo un conjunto de herramientas para una vida a la que nunca me di permiso de vivir. La quietud que había estado llamando paciencia se reveló por lo que realmente era:
una respiración contenida que había durado años. Había estado esperando tanto tiempo para exhalar que había olvidado que me estaba asfixiando. Tal vez después, había sido otro segundo de respiración contenida, otro sueño diferido, otro año de vivir en la parte poco profunda de mi propio potencial. Me senté rodeada por la arqueología de mis ambiciones, artefactos de una mujer que sabía exactamente lo que quería y exactamente cómo conseguirlo. La evidencia era abrumadora. No había perdido mis sueños, los había enterrado bajo capas de miedo y lo llamé sabiduría. No había superado mis ambiciones, me había convencido de abandonarlas y lo llamé madurez. Pero los artefactos, me di cuenta, son prueba de que algo una vez existió, y si existió una vez, podía existir otra vez. La mujer que escribió este plan de negocios, que ganó estos certificados, que soñó estos sueños, ella aún estaba aquí, solo enterrada bajo años de jugar a lo seguro. Era hora de empezar a desenterrarla. El permiso. El plan de negocios yacía en mi mesa de cocina, como una acusación, sus páginas extendidas entre mi taza de café y la luz matutina. 5 años de polvo no podían ocultar la calidad del trabajo, la minuciosidad de la investigación y la claridad de visión que una vez me había impulsado a quedarme hasta las 2 a.m. perfeccionando proyecciones financieras. Pero había algo más en esas páginas que había perdido antes, un patrón de esperar que alguien más dijera que sí. Cada sección terminaba con una nota sobre buscar aprobación. Primero consultaré esto con mi mentor. Debería obtener retroalimentación de contactos de la industria. Necesito validar con clientes potenciales para proceder. Había construido un plan de negocios completo alrededor de la aprobación de otras personas, como si mi propio juicio no fuera suficiente para confiar con mi vida. La verdad me golpeó con la fuerza de reconocimiento. Nadie venía a darme permiso, ni mi mentor que se había movido a otros protegidos, ni mis contactos de la industria, que estaban ocupados construyendo sus propios sueños, ni mi familia, que me amaba, pero nunca había entendido por qué no podía simplemente estar satisfecha con lo estable. El permiso que había estado esperando no existía, porque siempre había sido mío para dar. Saqué una hoja de papel, no el membrete excarpiado que había estado guardando para documentos importantes, sino papel de cuaderno normal, y escribí en la parte superior, permiso. Debajo, en la misma escritura cuidadosa que había etiquetado mi plan de negocios, escribí, me doy permiso de dejar de esperar el momento correcto y empezar a crear el momentum correcto. El momento correcto era un mito que había estado persiguiendo por años. Siempre habría más dinero que ahorrar, más habilidades que aprender, más conexiones que hacer. Siempre habría una razón para esperar. Pero el momentum, me di cuenta, no se trataba de tener todo perfecto. Se trataba de tener algo comenzado. Pensé en la regla de los 72 horas que había leído en uno de esos libros de productividad que había devorado durante mis descansos de almuerzo. La idea era simple. Cuando tienes un impulso de hacer algo que podría cambiar tu vida, tienes 72 horas para tomar una acción concreta hacia ello, o tu cabeza te convencerá de no hacerlo por completo. 72 horas para moverse de idea a acción, de sueño a primer paso. Miré el reloj, 9:17 a.m. en un martes. Para el viernes a las 9:17 a.m. necesitaba haber hecho algo, cualquier cosa, que me acercara a la mujer que había escrito ese plan de negocios. No todo el negocio, no el lanzamiento perfecto, solo una acción que me probara a mí misma que hablaba en serio de detener el patrón de preparación perpetua. El permiso se sentía tanto ridículo como revolucionario en mis manos. Algo tan simple, darte permiso de querer lo que quieres, de perseguir lo que te llama, de dejar de disculparte por ocupar espacio en tu propia vida. Pero simple no significaba fácil. Había pasado años entrenándome a buscar validación externa, a esperar consenso, a moverme solo cuando el camino estaba garantizado. ¿Cuál es un sueño que has estado manteniendo en pausa?
Me encontré preguntándome si otros estaban sentados en sus propias mesas de cocina, rodeados de sus propias arqueologías de ambiciones abandonadas, esperando permiso que nunca vendría de nadie más que de ellos mismos. El plan de negocios tenía 5 años, pero la mujer que lo escribió no estaba muerta, solo estaba dormida. Y las cosas dormidas, había aprendido de mi mañana de excavación, estaban simplemente esperando las condiciones correctas para crecer. Tal vez no podía controlar todas las condiciones, pero sí podía controlar una. Podía dejar de esperar que alguien más regara las semillas que había plantado en mi propia tierra. Doblé el permiso y lo puse en mi cartera, junto a mi licencia de conducir y tarjetas de crédito, los otros documentos que probaban que estaba autorizada para navegar el mundo. 72 horas para probar que estaba autorizada para navegar mis propios sueños. El reloj estaba corriendo, y por primera vez en años, eso se sentía como posibilidad en lugar de presión. La estrategia de pequeñas rebeliones. El permiso había estado en mi cartera por 18 horas cuando me di cuenta de que las buenas intenciones sin sistemas eran solo deseos caros. Había intentado el enfoque de motivación antes, las declaraciones dramáticas, los tableros de visión, los compromisos de todo o nada que duraban exactamente tanto como mi entusiasmo inicial. Esta vez sería diferente, porque esta vez sería metódica. Abrí una nueva hoja de cálculo y la titulé Evidencia de movimiento. Si iba a liberarme de años de estancamiento, necesitaba datos, no drama. La primera pestaña era simple, acciones diarias, 3 columnas, fecha, acción tomada, tiempo invertido. Ninguna acción demasiado pequeña para registrar, ningún progreso demasiado incremental para importar. La mujer que había escrito ese plan de negocios había sido sistemática. La mujer que lo resucitaría sería la misma. La segunda pestaña era Inventario de habilidades, una auditoría brutalmente honesta de lo que sabía, lo que había olvidado y lo que necesitaba aprender. Listé cada programa de software que había tocado, cada taller al que había asistido, cada proyecto que había completado. La lista era más larga de lo que había esperado. Photoshop, avanzado. InDesign, nivel experto. Diseño web, intermedio, pero oxidado. Estrategia de marca, más fuerte de lo que me había dado crédito. Manejo de clientes, 5 años de experiencia corporativa que se traducía directamente a dirigir mi propio estudio. Pero fue la tercera pestaña la que me detuvo en seco. Verificación de realidad financiera. Me había estado diciendo por años que no podía permitirme tomar riesgos, que necesitaba más ahorros, más seguridad, más colchón, antes de siquiera pensar en dejar mi trabajo. Los números contaban una historia diferente. Mis gastos eran más bajos de lo que había pensado, mis ahorros más altos de lo que había recordado. Había estado viviendo por debajo de mis medios por tanto tiempo que había olvidado que tenía medios. La interrupción del patrón llegó cuando calculé mi pista de aterrizaje real, 6 meses de gastos ahorrados, potencial de ingresos freelance basado en mi tarifa horaria, suficiente para cubrir lo básico mientras construía una base de clientes. La brecha entre mi miedo y mi realidad era asombrosa. Había estado subestimando mis capacidades por al menos el 60%, tal vez más. Creé una cuarta pestaña, microcompromisos. No los grandes gestos que me habían fallado antes, sino pequeñas rebeliones contra la inercia que me había mantenido atascada. Día 1, actualizar perfil de LinkedIn. Día 2, investigar 3 clientes potenciales. Día 3, crear una nueva muestra de diseño. Día 4, contactar a un ex colega. Cada acción lo suficientemente pequeña para completar en 30 minutos, lo suficientemente específica para medir, lo suficientemente conectada para construir momentum. La belleza de los microcompromisos era su resistencia al autosabotaje.
No podía convencerme de no hacer 30 minutos, no podía catastrofizar una actualización de LinkedIn, no podía paralizarme con perfeccionismo para evitar un solo email. Estos no eran los cambios dramáticos de vida que activaban mi respuesta al miedo, eran mejoras incrementales que volaban bajo el radar de mi propia resistencia. Para el día 5, algo inesperado pasó. Los compromisos de 30 minutos empezaron a extenderse solos. Actualizar mi perfil de LinkedIn llevó a navegar bolsas de trabajo, lo que llevó a investigar compañías, lo que llevó a redactar un email de propuesta que no envié, pero me sentí orgullosa de escribir. El momentum se estaba construyendo no a través de fuerza, sino a través de consistencia. Agregué una quinta pestaña, descubrimientos de capacidades. Cada día traía evidencia de que estaba más preparada de lo que había creído. El taller de estrategia de marca de hace 2 años me había dado marcos que había estado usando inconscientemente en mi trabajo diario. Las presentaciones a clientes que había estado dando trimestralmente habían afilado habilidades que había olvidado que poseyera. La resolución de problemas que hacía diariamente era exactamente el tipo de pensamiento que construía negocios exitosos. La hoja de cálculo se convirtió en mi rebelión contra la historia que me había estado contando sobre no estar lista. Cada entrada era prueba de que la preparación no era un destino, sino una práctica. Cada microcompromiso era evidencia de que podía confiar en mí misma con decisiones más grandes. Cada descubrimiento de capacidad era amunición contra la voz que me había mantenido pequeña. 3 semanas y 2 días en mi estrategia de microrebelión, el universo decidió prestar atención. Estaba sentada en la reunión del martes a la mañana que había sido la misma reunión del martes a la mañana por 18 meses. Misma sala de conferencias, mismo café rancio, mismos colegas discutiendo los mismos problemas con las mismas soluciones que nunca funcionaban del todo. Pero algo era diferente esta vez, y no era la agenda, era yo. Cuando Marcus, de Marketing, presentó su último concepto de campaña, me encontré inclinándome hacia adelante en lugar de revisar mi teléfono. Cuando tropezó con el posicionamiento de marca, no me retiré a mi silencio usual. En cambio, escuché mi propia voz cortando a través del ruedo con claridad que no había sentido en años. ¿Y si lo abordamos desde el viaje emocional del cliente en lugar de las características de nuestro producto? El ruedo se quedó en silencio. No el silencio incómodo de alguien diciendo algo incorrecto, sino el silencio atento de alguien diciendo algo que vale la pena escuchar. Marcus levantó la vista de sus notas, Sara de ventas bajó su pluma y hasta Tom, que usualmente hacía múltiples tareas durante cada reunión, cerró su laptop. «Continúa», dijo Marcus, y me di cuenta de que tenía su completa atención, algo que no había pasado en este ruedo desde que empecé a trabajar aquí. Saqué el marco de estrategia de marca que había estado revisando durante mis descansos de almuerzo, el del taller que había tomado hace 2 años y nunca apliqué. Las palabras vinieron con facilidad, con confianza, como si hubieran estado esperando permiso para emerger. Hablé de disparadores emocionales, de puntos de dolor del cliente y de la diferencia entre vender características y vender transformación. Observé caras alrededor de la mesa cambiar de interés cortés a compromiso genuino. Cuando terminé, Sara ya estaba tomando notas. Tus perspectivas en la reunión de hoy fueron certeras. Me gustaría discutir expandir tu rol en nuestras iniciativas de estrategia de marca. ¿Estás disponible para café esta semana? La vieja yo habría desviado, habría sugerido que lo consultaran con alguien más senior, habría encontrado una manera de hacerme más pequeña en el momento de ser vista. Pero la mujer que había estado rastreando acciones diarias y descubriendo capacidades olvidadas no se encogió. Ascendió y dijo, «Las tendré para ustedes el jueves».
Caminé de regreso a mi escritorio sintiendo como si estuviera habitando mi cuerpo de manera diferente. La quietud que antes había sido parálisis se había transformado en algo completamente diferente. Pausa con propósito. Ya no estaba congelada, estaba eligiendo mis momentos. Hay una diferencia entre ser incapaz de moverse y ser selectiva sobre cuándo te mueves, y finalmente estaba aprendiendo a distinguirlas. El correo electrónico de Sara llegó esa tarde. Tus perspectivas en la reunión de hoy fueron certeras. Me gustaría discutir expandir tu rol en nuestras iniciativas de estrategia de marca. ¿Estás disponible para café esta semana? Miré la pantalla, leyendo el mensaje 3 veces antes de que se asimilara. Esto era hacia lo que había estado trabajando sin darme cuenta. No solo el reconocimiento, sino el reconocimiento de algo que siempre había estado ahí, esperando las condiciones correctas para emerger. Los inventarios diarios de habilidades, los microcompromisos, el enfoque sistemático para reconstruir confianza, todo había estado llevando a este momento cuando el cambio interno finalmente se agrietó hacia la realidad externa. Pero el verdadero avance no fue la reunión o el email o incluso la visibilidad repentina. Fue la realización de que no me había convertido en alguien nueva, simplemente había dejado de esconder quien siempre había sido. La experiencia era real, las perspectivas eran valiosas, la confianza era ganada. Solo las había estado manteniendo encerradas, esperando permiso que finalmente me había dado a mí misma. La mujer que había doblado toallas en resignación hace 3 semanas se sentía como una extraña ahora, no porque me hubiera transformado de la noche a la mañana, sino porque había recordado lo que se sentía aparecer completamente en mi propia vida. La quietud no había sido rota, había sido refinada en algo más poderoso, la habilidad de estar presente, de elegir mis momentos, de hablar cuando tenía algo que valía la pena decir. 3 semanas. Eso era lo que había tomado para que el trabajo interno sistemático creara cambio externo. No meses, no años. 3 semanas de microacciones consistentes habían sido suficientes para agrietar la cáscara que había construido alrededor de mi propio potencial. La primera grieta siempre era la más difícil, pero también la más importante, porque una vez que te pruebas a ti misma que el cambio es posible, que tus acciones pueden cambiar la realidad, que tu voz importa cuando eliges usarla, todo lo demás se convierte en una cuestión de momentum. La fase de resistencia. La resistencia empezó sutilmente, como la resistencia siempre lo hace, disfrazada como preocupación, envuelta en amor, entregada por gente que genuinamente creía que me estaba protegiendo de la decepción. Mi madre fue la primera en expresar lo que otros estaban pensando. Te ves diferente últimamente, más intensa. ¿Estás segura de que no estás tomando demasiado? La conversación pasó durante nuestra cena usual del domingo, pero nada sobre ella se sintió usual. Había mencionado la oferta de Sara de expandir mi rol, la consulta freelance del cuñado de Tom, el plan de negocios que había estado desempolvando y actualizando. En lugar del entusiasmo que había esperado, me encontré con un tipo cuidadoso de preocupación que se sintió más sofocante que de apoyo. Siempre has sido una persona tan estable, agregó mi hermana, cortando su pollo con precisión quirúrgica. ¿Recuerdas lo que le pasó a la prima Janet cuando trató de empezar ese negocio de catering? A veces es mejor apreciar lo que tienes. Miré alrededor de la mesa a caras que había conocido toda la vida, gente que me amaba incondicionalmente, y me di cuenta de que estaban más cómodos con mi estancamiento que con mi crecimiento. Mi estabilidad había sido su constante, mi predictibilidad, su zona de confort. La mujer que doblaba toallas y nunca mecía botes era segura para que ellos amaran. Esta nueva versión, la que hablaba en reuniones y hacía planes y ocupaba espacio, estaba amenazando algo que no podían nombrar. El texto de mi mejor amiga llegó más tarde esa semana. «Has estado tan ocupada últimamente.
Siento como si apenas te conociera ya. ¿Podemos solo tener una cena normal sin que hables de cosas del trabajo? Miré el mensaje, reconociendo el subtexto. Extrañaba la versión de mí que siempre estaba disponible, siempre acomodándose, siempre dispuesta a centrar nuestras conversaciones alrededor de sus problemas en lugar de mis posibilidades. Redacté 3 respuestas diferentes hasta decidirme por: entiendo que esto se siente diferente. Sigo siendo yo, solo creciendo hacia más de quien siempre he sido. Me encantaría ponernos al día pronto. Su respuesta fue inmediata. Solo extraño a la vieja tú. La vieja yo. La frase se asentó pesada en mi pecho porque sabía exactamente a quién se refería. La mujer que había tenido tanto miedo de decepcionar a otros, que se había decepcionado a sí misma por años. La mujer que se había hecho pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. La mujer que había estado tan ocupada haciendo lo que todos necesitaban que olvidó lo que ella quería. Pero la resistencia no era solo externa. Mi propia dinámica familiar había sido construida alrededor de mi rol como la confiable, la que no necesitaba nada, la que se podía contar para quedarse igual mientras todos los demás cambiaban. Mi crecimiento estaba interrumpiendo un sistema que funcionaba para todos excepto para mí. La conversación más difícil vino con mi padre, que siempre había estado orgulloso de mis elecciones sensatas. Cuando mencioné potencialmente dejar mi trabajo corporativo para freelance, su cara pasó por una serie de expresiones que nunca había visto antes: confusión, decepción, algo que se veía casi como traición. «No entiendo», dijo, su voz cuidadosa y medida. «Tienes seguridad, beneficios, un futuro. ¿Por qué tirarías eso por algo tan incierto?» Quería explicar que seguridad sin realización no era seguridad alguna, que los beneficios no significaban nada si me estaba muriendo lentamente por dentro, que el futuro por el que estaba preocupado que tirara no era uno que quería vivir. Pero podía ver el miedo en sus ojos, no solo miedo por mí, sino miedo de mí. Miedo de que si yo podía cambiar tan dramáticamente, tal vez todo lo que había creído sobre estabilidad y seguridad y la manera correcta de vivir estaba mal. «No estoy tirando nada, papá. Estoy construyendo algo nuevo». Saqué mi teléfono y me desplacé hacia atrás a esa primera entrada en mi hoja de cálculo, evidencia de movimiento. Día 1. Actualicé perfil de LinkedIn. Tiempo invertido, 30 minutos. La mujer que había escrito esa entrada se sentía como una persona diferente ahora, no porque se hubiera convertido en alguien nueva, sino porque finalmente se había convertido en quien siempre había sido debajo del miedo. El momentum ya no era algo que estaba creando, era algo que estaba montando, y por primera vez en años sabía exactamente a dónde me estaba llevando. La reclamación. La carta de renuncia estuvo en mi escritorio por 3 días antes de que la enviara. No porque estuviera teniendo segundos pensamientos, sino porque quería saborear el momento. Aviso de 2 semanas, redactado profesionalmente, entregado graciosamente, pero debajo de la cortesía corporativa había algo que se sentía como revolución. Estaba reclamando mi tiempo, mi energía, mi derecho a construir algo que me importara. La conversación con mi gerente fue exactamente como había esperado. ¿Estás segura de esto? Estás alejándote de la seguridad, de un camino profesional claro, de todo lo que has construido aquí. Los mismos argumentos que había estado teniendo conmigo misma por años, ahora viniendo de la boca de alguien más. Pero donde esas palabras una vez habían tenido peso, ahora se sentían huecas. Seguridad sin realización no era seguridad, era una prisión bellamente decorada. «No me estoy alejando de nada», dije, mi voz estable, de una manera que nos sorprendió a ambas. «Estoy caminando hacia algo mejor». La confrontación real no fue con mi gerente, sin embargo, fue con la versión de mí misma que había aceptado menos por tanto tiempo que había olvidado que más era posible. Esa mujer había acomodado la comodidad de todos los demás a expensas de su propio crecimiento.
Se había hecho más pequeña para que otros pudieran sentirse más grandes. Se había disculpado por ocupar espacio, por tener opiniones, por querer cosas que le importaban. La encontré en todas partes mientras comenzaba el proceso de reclamación. Estaba en mi perfil de LinkedIn, que me describía como orientada a los detalles y colaborativa, palabras código para invisible y acomodaticia. Estaba en mi currículum, que enterraba mis logros más impresionantes bajo lenguaje modesto y frases deflectoras. Estaba en mi presencia en redes sociales, que era tan cuidadosamente neutral que no revelaba nada sobre quién era realmente o qué me importaba. El perfil actualizado de LinkedIn fue mi primer acto de afirmación. Se fue la foto genérica que podría haber pertenecido a cualquiera. En su lugar, una foto profesional donde miraba directamente a la cámara, confiada y presente. El resumen ya no se disculpaba por mi experiencia, la reclamaba. Estratega de marca con 8 más años de experiencia transformando cómo las compañías se conectan con sus clientes. Ayudo a negocios a encontrar su voz auténtica y usarla para construir relaciones significativas que impulsen el crecimiento. Sin evasivas, sin creo que podría ser capaz de ayudar, sin esconderme detrás de jerga corporativa. Solo comunicación clara y confiada sobre lo que hacía y por qué importaba. La transformación del currículum fue aún más dramática. Cada logro que había minimizado previamente obtuvo el espacio que merecía. Colaboré en campaña exitosa, se convirtió en lideré equipo multifuncional para desarrollar campaña ganadora de premios que aumentó el conocimiento de marca en 40%. Asistí con estrategia de marca, se convirtió en desarrollé marco integral de posicionamiento de marca adoptado en toda la compañía, resultando en 25% de aumento en el compromiso con los clientes. La mujer que había escrito el currículum original había tenido tanto miedo de parecer arrogante que se había hecho invisible. La mujer reescribiéndolo entendía que la visibilidad no era arrogancia, era honestidad sobre el valor que aportaba al mundo. Pero la reclamación más profunda pasó en mi espacio de vida. El apartamento que una vez había reflejado mi compromiso con jugar a lo seguro, colores neutros, muebles genéricos, nada que revelara demasiada personalidad, comenzó a transformarse. Colgué mi trabajo de diseño en las paredes, piezas de las que había estado orgullosa pero había mantenido escondidas en portafolios. Creé un espacio de trabajo apropiado en la esquina que había estado acumulando muebles aleatorios, completo con un tablero de visión que no estaba escondido en un armario, sino mostrado prominentemente donde podía verlo cada día. La estantería que estaba llena de novelas que pensé que debía leer se reorganizó para mostrar los libros de negocios y diseño que realmente me inspiraban. La mesa de café, que había sido cuidadosamente estilizada con objetos decorativos sin sentido, ahora sostenía mis proyectos actuales, mis cuadernos, evidencia de una vida siendo vivida activamente en lugar de pasivamente soportada. Cada cambio era pequeño, pero juntos crearon algo poderoso, un espacio que reflejaba en quién me estaba convirtiendo, en lugar de quién había tenido miedo de ser. La mujer que vivía aquí ya no se estaba escondiendo, estaba reclamando su espacio, su experiencia, su derecho a ocupar lugar en el mundo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué cambiar lo que está funcionando? La pregunta colgó entre nosotros, y me di cuenta de que no podía ver lo que yo veía, que lo que se veía como funcionando desde afuera me había estado matando lentamente desde adentro. Su resistencia no era sobre mis elecciones, era sobre las suyas. Si podía liberarme del camino seguro, ¿qué decía eso sobre las elecciones que había hecho, los sueños que había diferido, los riesgos que nunca había tomado? Empecé a bloquear tiempo en mi calendario para desarrollo personal, 2 horas cada martes por la noche, 1 hora cada sábado por la mañana. La resistencia fue inmediata. «Te estás volviendo tan egoísta», dijo mi madre cuando rechacé una cena familiar que conflictuaba con mi bloque del martes. «La familia debería venir primero».
pero estaba aprendiendo la diferencia entre egoísmo y autopreservación, entre poner a la familia primero y ponerme a mí misma al último. Los límites que estaba estableciendo no eran sobre amarlos menos, eran sobre amarme lo suficiente para convertirme en quien estaba destinada a ser. Los artefactos de resistencia se acumularon: capturas de pantalla de textos pasivo-agresivos, invitaciones de calendario a eventos programados deliberadamente durante mi tiempo bloqueado, conversaciones que empezaban con «estoy preocupada por ti» y terminaban con peticiones de regresar a quien solía ser. Cada uno era evidencia de cuánto mi crecimiento estaba amenazando el status quo. Pero debajo de su resistencia empecé a ver algo más: miedo. No tenían miedo de que fallara, tenían miedo de que tuviera éxito, porque si podía transformar mi vida, si podía liberarme de los patrones que me habían mantenido pequeña, ¿qué decía eso sobre sus propias elecciones de quedarse seguros, de conformarse, de aceptar menos de lo que una vez habían soñado? La resistencia no era realmente sobre mí en absoluto, era sobre ellos y el espejo incómodo que mi crecimiento sostenía hacia sus propias vidas no vividas. Entender eso no lo hizo más fácil, pero lo hizo más claro. No era responsable de manejar su incomodidad con mi crecimiento, solo era responsable de crecer. El cambio de momentum. 93 días después de haberme escrito ese primer permiso, desperté y me di cuenta de que ya no estaba forzando nada. La alarma sonó a las 6:30 y en lugar del temor familiar que solía acompañar las mañanas de martes, sentí algo que casi había olvidado que existía: anticipación. No la energía maníaca de motivación insostenible, sino la confianza silenciosa de un sistema que finalmente había encontrado su ritmo. El cambio había sido tan gradual que casi lo había perdido. En algún lugar entre el día 85 y el día 90, los microcompromisos habían dejado de sentirse como compromisos en absoluto. Actualizar mi portafolio no era una tarea que tenía que forzarme a completar, era algo que esperaba con ansias. Contactar clientes potenciales no era un acto de coraje que requería una charla motivacional, era martes, y martes era día de alcance a clientes. La resistencia que una vez había requerido tanta energía para superar simplemente se había disuelto. Pensé en esas primeras semanas cuando cada acción se había sentido como nadar contracorriente, cuando me había tenido que convencer de bloques de progreso de 30 minutos, cuando la brecha entre intención y acción se había sentido insuperable. El agotamiento de esos días parecía hasta extraño ahora. Donde una vez había empujado contra mi propia inercia, ahora me movía con ella. Donde una vez había forzado momentum, ahora lo montaba. La quietud que una vez me había paralizado había evolucionado a algo completamente diferente. Ya no estaba congelada, pero tampoco estaba frenéticamente ocupada. Estaba centrada. Cuando Sara llamó con un proyecto urgente, no dije inmediatamente sí por miedo o no por abrumamiento. Hice una pausa, consideré mi capacidad, revisé mis prioridades y le di una respuesta que nos sirvió a ambas. Cuando mi madre me invitó a otra cena familiar durante mi tiempo bloqueado de desarrollo, no me sentí culpable por declinar, me sentí clara. Esto era para lo que me había estado preparando durante todos esos meses de sentirme atascada. No el avance dramático que había imaginado, sino esto, la habilidad de moverme desde mi centro en lugar de ser movida por las circunstancias. La quietud no había sido vacío, había sido las raíces profundas creciendo en la oscuridad, construyendo la fundación que podía sostener este tipo de crecimiento sostenible. La evidencia estaba en todas partes. Mis ingresos freelance habían superado silenciosamente mi salario corporativo de medio tiempo. El plan de negocios que había estado en una caja por 5 años era ahora un documento vivo, actualizado semanalmente, referenciado diariamente. La mujer que una vez necesitaba permiso para hablar en reuniones, ahora estaba siendo pedida para liderarlas. Pero nada de eso se sentía repentino o impactante, ya se sentía natural, como finalmente crecer en ropa que siempre había sido mi talla. La llamada telefónica que confirmó el cambio fue un jueves por la tarde.
El cuñado de Tom, el del proyecto freelance, había estado tan impresionado con mi trabajo que me había referido a su socio de negocios, que me refirió a su directora de marketing, que ahora me estaba ofreciendo un contrato de 6 meses que me permitiría dejar mi trabajo corporativo completamente. Hemos estado buscando a alguien con tu exacto conjunto de habilidades por meses, dijo. Tu enfoque a estrategia de marca es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo puedes empezar? La vieja yo hubiera entrado en pánico, hubiera pedido tiempo para pensar y hubiera encontrado 17 razones por las que no estaba lista. Pero la mujer que había estado construyendo Momentum por 93 días no dudó. Puedo empezar en 2 semanas. Necesitaré dar aviso apropiado en mi posición actual. Después de colgar, me senté en la quietud de mi oficina en casa, el espacio que había tallado de mi cuarto de huéspedes, rodeado por los artefactos de mi resurrección, portafolio actualizado, testimonios de clientes, el plan de negocios que ya no era un sueño, sino un plano. La quietud a mi alrededor ya no estaba vacía, estaba llena de posibilidad, embarazada de potencial y viva con el tipo de energía que viene de alineación en lugar de esfuerzo. 90 días. Eso era lo que la investigación había dicho sobre cambio sostenible y la investigación había estado correcta. Había tomado 3 meses para que los nuevos patrones se sintieran automáticos, para que la resistencia se desvaneciera y para que el momentum se volviera autosostenible. Donde una vez había pujado contra mi propia inercia, ahora me movía con ella. Donde una vez había forzado momentum, ahora lo montaba. Los límites vinieron después, y fueron más difíciles que los cambios físicos. Cuando mi ex colega llamó preguntando si podía solo, rápidamente, ayudar con un proyecto, gratis, por supuesto, ya que éramos amigas, sentí el viejo reflejo de acomodación activarse. La vieja yo habría dicho sí inmediatamente, habría priorizado su emergencia sobre mis propias prioridades, habría regalado mi experiencia porque pedir pago se sentía demasiado asertivo. Me encantaría ayudar, dije en cambio, pero mi tarifa de consultoría es $150 por hora. Puedo enviarte una propuesta si te gustaría proceder oficialmente. El silencio del otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían valorado mi tiempo cuando era gratis. Pero ese silencio también me dijo algo sobre mí misma. Ya no estaba dispuesta a subsidiar los negocios de otras personas con mi trabajo no pagado. ¿Qué límites necesitas establecer para proteger tu crecimiento? La pregunta había estado resonando en mi mente por semanas, mientras observaba a otras personas luchar con los mismos patrones de acomodación que finalmente había roto. El límite entre ser útil y ser usada. El límite entre ser colaborativa y ser invisible. El límite entre ser amable y ser un felpudo. Los artefactos de mi reclamación se acumularon. Las nuevas tarjetas de presentación con el nombre de mi propia compañía, el sitio web actualizado que mostraba mi trabajo sin disculpas, el calendario que bloqueaba tiempo para mis prioridades antes de que alguien más pudiera reclamarlo. Cada uno era evidencia de que ya no estaba pidiendo permiso para existir completamente en mi propia vida. La mujer que había doblado toallas en resignación hace 4 meses se sentía como un personaje de la historia de alguien más ahora. No porque me hubiera convertido en alguien diferente, sino porque finalmente me había convertido en alguien completa. La reclamación no se trataba de cambiar quién era, se trataba de detener la actuación agotadora de ser quien pensé que otros necesitaban que fuera. Había terminado de acomodar, estaba lista para afirmar, y el mundo, resultó, había estado esperando que apareciera. La integración. 6 meses en mi nueva vida, desperté a un email que habría enviado a la vieja yo a una espiral de ansiedad y autoduda. Un cliente potencial había decidido ir con alguien más, alguien con más experiencia corporativa, dijeron. El proyecto habría valido 3 meses de ingresos estables, y perderlo significaba recalcular mi presupuesto,
ajustar mi cronograma y enfrentar la incertidumbre que aún ocasionalmente se filtraba durante las horas silenciosas antes del amanecer. Pero en lugar del pánico familiar, sentí algo diferente. Decepción, sí, pero también claridad. Hice café, me senté en el espacio de trabajo que había tallado de mi sala y abrí mi laptop no para buscar frenéticamente ingresos de reemplazo, sino para revisar lo que había aprendido del proceso de propuesta. La vieja yo habría entrado en espiral de autocrítica, habría tomado el rechazo como evidencia de que no estaba hecha para esto, habría empezado a actualizar mi currículum para arrastrarse de vuelta a la seguridad corporativa. La nueva yo lo vio diferente. Esto era información, no acusación, datos, no derrota. Había presentado mi mejor trabajo, comunicado mi valor claramente y puesto precio a mis servicios apropiadamente. Su elección de ir con alguien más no era un reflejo de mi valor, era un reflejo de sus prioridades. Y honestamente, un cliente que valoraba credenciales corporativas sobre soluciones creativas probablemente no era la combinación correcta de todos modos. Esto era integración, la habilidad de responder en lugar de reaccionar, de elegir mi interpretación de eventos en lugar de ser elegido por ellos. La quietud que una vez había confundido con estancamiento había evolucionado a algo mucho más poderoso, la capacidad de hacer pausa, evaluar y actuar desde el centro en lugar desde el miedo. La diferencia se mostraba en todas partes. Cuando mi madre llamaba con su actualización semanal de drama familiar, ya no me sentía compelida a arreglar los problemas de todos o absorber su caos emocional. Escuchaba con compasión, ofrecía apoyo donde era apropiado y mantenía los límites que protegían mi energía para mi propio crecimiento. Cuando ex colegas me contactaban pidiendo favores rápidos, respondía con amabilidad profesional, pero límites claros. Cuando surgían oportunidades que no se alineaban con mi visión, decía no, sin culpa o explicaciones largas. Pero la integración no se trataba solo de límites, se trataba de construir una vida que reflejara mis valores en lugar de mis miedos. Mi calendario se veía diferente ahora. Trabajo de clientes balanceado con proyectos creativos, desarrollo de negocios mezclado con desarrollo personal, tiempo para relaciones que me energizaban en lugar de drenarme. La mujer que una vez había programado su vida alrededor de las necesidades de todos los demás, ahora programaba su vida alrededor de sus propias prioridades. Los contratiempos aún venían, porque el crecimiento no es lineal y la vida no es predecible. Había semanas cuando el trabajo de clientes era lento, días cuando el síndrome del impostor susurraba sus mentiras familiares, momentos cuando la brecha entre donde estaba y donde quería estar se sentía abrumadora. Pero estos desafíos ya no me descarrilaban como una vez lo habían hecho. Había aprendido a verlos como parte del proceso en lugar de evidencia de fracaso. El motivo de quietud que había comenzado con parálisis había completado su transformación. Ya no estaba atascada en lugar, pero tampoco estaba constantemente en movimiento. Había aprendido la diferencia entre estar quieta porque tienes miedo de moverte y estar quieta porque estás eligiendo tu próximo movimiento cuidadosamente. Lo primero era prisión, lo segundo era poder. Mi rutina matutina reflejaba esta integración. En lugar de apurarme a través de tareas en piloto automático, me movía con intención. El café no era solo cafeína, era un momento de gratitud por la libertad de empezar mi día en mis propios términos. La caminata alrededor de la cuadra no era solo ejercicio, era tiempo para pensar, para procesar, para conectar con el mundo fuera de mi oficina en casa. La hora que pasaba revisando mis metas no era solo planificación, era un recompromiso diario con la mujer en la que me estaba convirtiendo.
Los artefactos de integración eran sutiles pero significativos. La manera en que me presentaba en eventos de networking con confianza en lugar de disculpa, la manera en que negociaba contratos desde una posición de valor en lugar de desesperación, la manera en que decoraba mi espacio para inspirar en lugar de solo llenarlo. Cada elección era una pequeña declaración de quién era y por qué me mantenía firme. Pero tal vez la integración más profunda era interna. La voz en mi cabeza había cambiado. Donde una vez criticaba y dudaba, ahora alentaba y estrategiaba. Donde una vez se enfocaba en lo que podía salir mal, ahora exploraba lo que podía salir bien. Donde una vez preguntaba, ¿quién soy yo para querer esto?, ahora preguntaba, ¿cuál es el próximo paso hacia conseguir esto? La mujer que había doblado toallas en resignación hace 8 meses se sentía como un personaje de una historia que una vez había leído en lugar de una vida que una vez había vivido. No porque me hubiera convertido en alguien completamente diferente, sino porque finalmente había integrado todas las partes de mí misma que había estado manteniendo separadas: la soñadora y la estratega, la creativa y la mujer de negocios, la persona que necesitaba seguridad y la persona que ansiaba crecimiento. Integración significaba que ya no tenía que elegir entre seguridad y realización. Había aprendido a crear ambas, a construir una vida que honrara mi necesidad de estabilidad mientras alimentara mi hambre de significado. La quietud no se había ido, estaba refinada, con propósito, elegida, y desde ese lugar centrado cualquier cosa se sentía posible. El efecto dominó. El mensaje llegó a través de LinkedIn un martes por la mañana, de alguien que apenas recordaba de mis días corporativos. He estado observando tu viaje durante el último año, escribió Sara, de contabilidad. La manera en que has transformado tu carrera es exactamente lo que he estado soñando, pero no pensé que fuera posible. ¿Estarías dispuesta a tomar café y compartir cómo lo hiciste? Era el tercer mensaje así ese mes. Primero, mi ex colega Marcus se había contactado, preguntando sobre mi transición al freelancing. Luego, mi vecina, que había notado los cambios en mi rutina y quería saber sobre empezar su propia práctica de consultoría. Ahora, Sara, con quien había intercambiado tal vez 20 palabras durante toda mi permanencia corporativa, estaba pidiendo orientación. Miré el mensaje recordando a la mujer que una vez se había sentido invisible en reuniones, cuyas ideas eran pasadas por alto, cuyo potencial era desestimado. Esa mujer estaba tan enfocada en su propio estancamiento que nunca había considerado que podría ser capaz de inspirar a otros. Pero aparentemente la transformación era contagiosa. La reunión de café con Sara reveló algo que no había esperado. Había estado observando mis actualizaciones de LinkedIn, siguiendo mi viaje de negocios, tomando notas sobre los pequeños cambios que había estado documentando. «Lo hiciste ver posible», dijo, revolviendo su latte con energía nerviosa. «He estado atascada en el mismo rol por 6 años, diciéndome que debería estar agradecida por la estabilidad, pero verte dar el salto me hizo darme cuenta de que quedarse atascada no es realmente estable, es solo declive en cámara lenta». Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada. Había estado tan enfocada en mi propio crecimiento que no me había dado cuenta de que otros estaban observando, aprendiendo, reuniendo coraje de mi ejemplo. La rebelión que había comenzado como un acto profundamente personal de autopreservación, de alguna manera se había convertido en un faro para otros que estaban listos para dejar de conformarse. Las peticiones de orientación siguieron llegando. Un ex cliente quería saber cómo había construido confianza para subir mis tarifas. Una mujer de mi clase de yoga preguntó sobre mi rutina matutina después de notar cuánto más centrada parecía. Mi hermana, que inicialmente había resistido mis cambios, llamó para preguntar si podía ayudarla a actualizar su currículum. Finalmente estaba lista para dejar el trabajo que la había estado drenando por años. Cada conversación reveló el mismo patrón: gente que había estado viviendo en sus propias versiones de estancamiento, observando desde las líneas laterales mientras me movía de parálisis a propósito. Habían estado esperando permiso, prueba de que el cambio era posible, que alguien fuera primero e iluminara el camino.
El aislamiento que había sentido durante esos primeros meses de transformación había sido reemplazado por algo completamente diferente, un sentido de conexión a través de coraje compartido. Donde una vez me había sentido sola en mi insatisfacción, ahora me encontraba parte de una red informal de gente que estaba eligiendo crecimiento sobre comodidad, propósito sobre seguridad, expresión auténtica sobre conformidad segura. El cambio de rebelión a liderazgo pasó gradualmente, casi sin que me diera cuenta. Cuando Sara lanzó su propia práctica de consultoría 6 meses después de nuestra reunión de café, acreditó nuestra conversación como el catalizador. Cuando Marcus dejó su trabajo corporativo para perseguir fotografía, mencionó mi ejemplo en su email de despedida al equipo. Cuando mi vecina consiguió su primer cliente mayor, me envió una botella de champán con una nota. Gracias por mostrarme lo que es posible. Pero el efecto dominó más profundo vino de una fuente inesperada. Mi madre, que había sido la crítica más vocal de mis elecciones arriesgadas, llamó una noche con noticias que me aturdieron. Se había inscrito en una clase de pintura, algo que había querido hacer por 30 años, pero siempre había encontrado razones para posponer. Verte reconstruir tu vida me hizo darme cuenta de que yo también he estado esperando permiso, dijo, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. Si puedes empezar de nuevo a los 42, tal vez puedo empezar algo nuevo a los 68. La mujer que una vez había doblado toallas en resignación, de alguna manera se había convertido en alguien a quien otros miraban para inspiración. No porque había logrado algún sueño imposible, sino porque había probado que gente ordinaria podía hacer cambios extraordinarios a través de acción concisa e intencional. El movimiento que había comenzado con una mujer dándose permiso de querer más, había creado un efecto dominó de dar permiso que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Pensé en el plan de negocios que había estado en una caja por 5 años, los sueños que habían sido diferidos, el potencial que había sido enterrado bajo capas de miedo y condicionamiento social. Mi transformación no solo había reclamado mi propia vida, había dado a otros permiso para reclamar las suyas. La rebelión ya no era solo mía, se había vuelto colectiva, contagiosa, imparable, y desde mi lugar centrado de quietud con propósito, podía ver las ondas extendiéndose hacia afuera, topando vidas que nunca conocería, inspirando cambios que nunca presenciaría, creando un movimiento que duraría más allá de cualquier historia individual. La nueva línea base. 1 año y medio después de escribir mi primer permiso, me sorprendí haciendo algo que habría sido impensable en mi vida anterior, rechazando un proyecto lucrativo porque no se alineaba con mi visión. El cliente ofreció el doble de mi tarifa usual para un trabajo urgente que habría consumido mis 3 próximas semanas, pero algo en mi instinto dijo no. No porque no pudiera usar el dinero, sino porque había aprendido a valorar mi tiempo y energía como recursos finitos que merecían ligación intencional. La vieja yo habría dicho sí inmediatamente, habría reorganizado toda mi vida alrededor de la emergencia de alguien más, habría estado agradecida por cualquier oportunidad que llegara a mi camino. Pero sentada en mi oficina en casa, rodeada de evidencia de un negocio que estaba prosperando en mis propios términos, me di cuenta de que la abundancia silenciamente se había convertido en mi nueva línea base. No abundancia de dinero, aunque eso estaba mejorando, sino abundancia de elección, de posibilidad, de confianza en mi propio juicio. La mujer que una vez había acumulado oportunidades por miedo, ahora era selectiva sobre ellas por sabiduría. Mi calendario reflejaba este cambio, donde una vez estaba lleno de obligaciones a las que había dicho sí por culpa o miedo, ahora contenía un balance cuidadoso de trabajo de clientes, proyectos creativos y espacio en blanco para pensar. El espacio en blanco no era tiempo vacío, era tiempo de posibilidad. Espacio para las oportunidades inesperadas que solo aparecían cuando no estabas fránicamente ocupada persiguiendo las obvias. La llamada telefónica que confirmó esta nueva realidad vino de una fuente inesperada. Una ex colega corporativa había sido promovida a VP y quería contratar mi compañía para un proyecto mayor de remarketing.
La misma compañía donde una vez me sentía invisible, ahora estaba buscando mi experticia, ofreciendo un contrato que valía más que todo mi salario anual anterior. Necesitamos a alguien que entienda transformación, alguien que haya pasado por ello y pueda guiar a otros a través del proceso. Tu reputación en la industria realmente ha crecido. Escuché mientras describía el proyecto: 6 meses de trabajo, libertad creativa, la oportunidad de impactar toda la identidad de una compañía. Y sentí algo que nunca había experimentado antes: la confianza calmada de saber que tenía opciones. Podía decir sí, o podía decir no, o podía negociar términos que funcionaran para ambas. La desesperación que una vez había impulsado mi toma de decisiones había sido reemplazada por discernimiento. La negociación misma reveló cuánto había cambiado. En lugar de aceptar su primera oferta por gratitud, presenté una contrapropuesta que reflejaba el verdadero valor de mi trabajo. En lugar de disculparme por mis tarifas, las expliqué. En lugar de esperar que me eligieran, evalué si eran la combinación correcta para mi negocio. Aceptaron mis términos sin vacilación. Lo que una vez se sintió imposible, dirigir mi propio negocio exitoso, comandar respeto en mi industria, tener clientes que me buscaran en lugar de al revés, ahora se sentía no solo posible, sino inevitable. No porque me hubiera convertido en alguien diferente, sino porque finalmente había alineado mis acciones con mis capacidades en lugar de mis miedos. El cambio de escasez a abundancia no se trataba de dinero, aunque la seguridad financiera había seguido. Se trataba de mentalidad, de moverse de un lugar de no suficiente a un lugar de más que suficiente. No suficiente tiempo se había convertido en mucho tiempo cuando dejé de decir sí a todo. No suficientes oportunidades se habían convertido en un desbordamiento de posibilidades cuando empecé a crear valor en lugar de solo consumirlo. No suficiente valor se había convertido en confianza profunda cuando dejé de buscar validación externa y empecé a confiar en mi propio juicio. La mujer que había doblado toallas en resignación hace 18 meses se sentía como un personaje de la historia de alguien más ahora. No porque su vida hubiera sido borrada, sino porque había sido integrada en algo más grande. Esos meses de estancamiento no habían sido tiempo perdido, habían sido tiempo de preparación, tiempo de crecimiento de raíces, tiempo de construcción de fundación para la vida que ahora estaba viviendo. Crecimiento y movimiento se habían convertido en mis configuraciones predeterminadas. Donde una vez había tenido que forzarme a tomar acción, ahora tenía que elegir conscientemente la quietud. Donde una vez había luchado para ver posibilidades, ahora tenía que filtrar a través de abundancia para encontrar las correctas. Donde una vez había cuestionado si merecía éxito, ahora planeaba para ello como un resultado natural de esfuerzo consistente e intencional. La nueva línea base no era perfección, aún había desafíos, contratiempos, momentos de duda, pero estos ya no eran amenazas existenciales a mi sentido de ser. Eran simplemente puntos de datos en un experimento continuo, clima temporal en un clima que había cambiado fundamentalmente de escasez a abundancia, de miedo a posibilidad, de estancamiento a crecimiento sostenible. Lo que se sintió imposible se había vuelto inevitable, no a través de magia, sino a través de la acumulación paciente de acciones pequeñas y consistentes que gradualmente habían cambiado toda la fundación de mi vida. El continuo convertirse. 2 años en mi transformación, hice un descubrimiento que habría aterrorizado a mi viejo ser. No había línea de meta. La mujer que una vez había doblado toallas en resignación había estado buscando llegada, un momento cuando finalmente pudiera exhalar y decir: lo logré, terminé de crecer, ahora puedo descansar. Pero la mujer en la que me había convertido entendía algo diferente. El crecimiento no era un destino que alcanzar, sino una manera de ser que encarnar.
La realización llegó durante una mañana silenciosa de domingo mientras revisaba mis metas de negocios para el próximo trimestre. Había logrado todo en mi lista original: la práctica freelance exitosa, la independencia financiera, el reconocimiento profesional, la realización personal. Por todas las medidas externas, había llegado. Sin embargo, en lugar de satisfacción, sentí algo inesperado: una inquietud gentil, un despertar hacia la próxima evolución. Esta no era la inquietud ansiosa de mis días estancados, cuando había estado desesperada por escapar, pero paralizada por el miedo. Esto era lo que había llegado a llamar inquietud productiva, la energía que emerge cuando estás alineada con tu propósito, pero lista para el próximo nivel de desafío. Era inquietud como brújula, no caos. La vieja yo habría interpretado este sentimiento como evidencia de que nunca estaba satisfecha, que era desagradecida por lo que había construido, que estaba destinada a estar perpetuamente insatisfecha. Pero había aprendido a leer las señales diferente. Esta inquietud no se trataba de insatisfacción con donde estaba, se trataba de emoción por donde iba. El próximo nivel ya se estaba revelando. Los clientes me estaban pidiendo que hablara en conferencias sobre transformación y resistencia. Otros emprendedores estaban buscando mentoría. Editores estaban preguntando sobre un libro. El efecto dominó de mi cambio personal estaba creando oportunidades que nunca había imaginado, desafíos que requerían que creciera en nuevas direcciones. Pero aquí estaba la diferencia crucial. Ya no estaba creciendo desde un lugar de desesperación, sino desde un lugar de curiosidad. La mujer que una vez había cambiado porque tenía que hacerlo, ahora estaba cambiando porque quería hacerlo. La quietud que una vez había sido parálisis se había convertido en una plataforma de lanzamiento, un lugar centrado desde el cual explorar nuevos territorios, en lugar de un lugar de escondite de viejos miedos. Pensé en el plan de negocios que había estado en una caja por 5 años y cómo había creído que ejecutarlo sería el final de mi viaje. Ahora entendía que había sido solo el comienzo. Cada meta lograda revelaba nuevas posibilidades. Cada habilidad dominada abría puertas a desafíos mayores. Cada nivel de éxito creaba espacio para impacto más profundo. La inquietud productiva se mostró en maneras pequeñas primero. Me encontré bosquejando ideas para talleres que podía enseñar, investigando oportunidades de hablar, redactando esquemas para artículos sobre el proceso de transformación. La quietud que había cultivado no me estaba haciendo complaciente, me estaba dando la claridad para ver lo que quería emerger después. La conversación con mi mentora confirmó lo que estaba sintiendo. «Estás lista para la próxima fase», dijo durante nuestro chequeo trimestral. «Has dominado el arte de transformación personal. Ahora la pregunta es, ¿cómo ayudas a otros a dominarlo también?». Era una pregunta que me emocionaba en lugar de abrumarme. La mujer que una vez había estado paralizada por la posibilidad, ahora estaba energizada por ella. Había aprendido a confiar en el proceso de convertirse, a ver cada nuevo desafío como una invitación en lugar de una amenaza, a usar la quietud como una pausa estratégica en lugar de una posición permanente. El viaje de estancamiento a crecimiento me había enseñado que la llegada era una ilusión. No había destino final donde pudiera dejar de evolucionar, dejar de aprender, dejar de convertirme. Y por primera vez en mi vida, eso se sentía como libertad en lugar de carga. La inquietud productiva ya estaba apuntando hacia mi próxima evolución, de alguien que había transformado su propia vida a alguien que podía guiar a otros a través de sus transformaciones, de avance personal a impacto colectivo, de éxito individual a cambio sistémico. Saqué un cuaderno fresco, no para planear un escape de mi vida actual, sino para diseñar su próxima iteración.
La quietud que me rodeaba no era espera vacía, sino posibilidad embarazada. Ya no estaba atascada, pero tampoco había terminado. Me estaba convirtiendo continuamente y ese convertirse era exactamente donde pertenecía. La mujer que una vez había temido el cambio, ahora entendía que el cambio era la única constante que valía la pena confiar. El viaje no estaba terminando, se estaba profundizando, y desde mi lugar centrado de quietud con propósito, podía sentir la próxima aventura comenzando a llamar. La declaración de identidad. La petición de entrevista llegó de un podcast que había estado escuchando por años, desde cuando era la mujer que doblaba toallas y soñaba con algún día tener algo que valiera la pena decir. Ahora la anfitriona quería presentar mi historia de transformación como inspiración para su audiencia de mujeres reconstruyendo sus vidas. La ironía no se me pasó, había pasado de consumidora a creadora, de audiencia a autoridad, de alguien que necesitaba inspiración a alguien que la proporcionaba. Dime, dijo durante nuestra llamada previa a la entrevista, ¿cómo describirías tu viaje? ¿Cuál es la única cosa que quieres que la gente entienda sobre desatascarse? Hice una pausa, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería hacerlo exactamente correcto. Por 2 años la gente me había estado haciendo variaciones de esta pregunta y había dado variaciones de la misma respuesta, pero algo sobre este momento se sentía diferente, final, como el argumento de cierre en un caso que había estado construyendo contra mis limitaciones anteriores. Creo que la gente malentiende lo que me pasó, dije, sintiendo las palabras cristalizarse mientras las decía. Ven mi historia como alguien que se desatascó, que escapó de una mala situación, que se liberó de circunstancias que la estaban deteniendo, pero eso no es lo que pasó en absoluto. La vieja historia había sido sobre victimización, circunstancias que me pasaron, fuerzas más allá de mi control, una vida que de alguna manera se me había escapado mientras no estaba prestando atención. Era la historia de alguien que necesitaba rescate, que esperaba cambio externo, que creía que la transformación era algo que te pasaba en lugar de algo que creabas. Pero la historia real era sobre agencia, sobre aprender que no estaba atascada por mis circunstancias, estaba atascada por mi relación con mis circunstancias. El trabajo no era el problema, mi aceptación de un trabajo que no me quedaba era el problema. La rutina no era la trampa, mi rendición inconsciente a la rutina era la trampa. El miedo no era el enemigo, mi obediencia al miedo era el enemigo. No soy alguien que se desatascó, me escuché decir, las palabras cargando el peso de 2 años de evidencia. Soy alguien que aprendió a moverse con intención. La distinción importaba porque cambiaba todo sobre lo que era posible. Si era alguien que se había desatascado, entonces mi transformación era un evento de una sola vez, un problema resuelto, un destino alcanzado. Pero si era alguien que había aprendido a moverse con intención, entonces la transformación era una habilidad que podía aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier situación que pidiera cambio. El futuro que estaba construyendo reflejaba este entendimiento. El programa de mentoría que estaba lanzando no se trataba de ayudar a la gente a escapar sus circunstancias, se trataba de ayudarlos a rediseñar su relación con sus circunstancias. Los talleres que estaba desarrollando no se trataban de encontrar el único camino correcto, se trataban de desarrollar las habilidades de navegación para crear cualquier camino que sirviera a su crecimiento. La propuesta del libro sentada en mi escritorio no se titulaba «Cómo me desatasqué», sino «La arquitectura de la intención», una guía para gente lista para dejar de ser víctimas de sus propias vidas y empezar a ser los arquitectos de su propia experiencia. Porque eso es lo que había aprendido en la parte más profunda de mi transformación. Siempre estamos construyendo algo, seamos conscientes de ello o no. La única pregunta es si estamos construyendo por defecto o por diseño. La mujer que una vez había doblado toallas en resignación también había estado construyendo.
construyendo un caso para su propia impotencia, construyendo justificaciones elaboradas para quedarse pequeña, arquitectando una vida de seguridad hermosa y sofocante. Había sido una constructora maestra, solo había estado construyendo la cosa incorrecta. Ahora estaba construyendo algo diferente, un negocio que reflejaba mis valores, relaciones que me energizaban en lugar de drenarme, una práctica diaria que honraba tanto mi necesidad de seguridad como mi hambre de crecimiento. Estaba construyendo una vida que podía sostener tanto quietud como movimiento, tanto raíces como alas, tanto la mujer que había sido como la mujer en la que me estaba convirtiendo. El momento de micrófono caído no se trataba de la transformación que había completado, se trataba de la transformación que había aprendido a encarnar. No era alguien que había cambiado una vez, era alguien que había aprendido a cambiar continuamente, intencionalmente, poderosamente. Era la arquitecta de mi propia experiencia y apenas estaba empezando.